Mi esposa, Lucía, era considerada la esposa perfecta a los ojos de todos. Sin embargo, durante una cena, se puso a pelar camarones para su compañero mayor Makoto delante de todo el mundo. Makoto dijo con vergüenza, «Puedo hacerlo yo mismo», pero Lucía respondió, «¿Cómo voy a permitir eso? Eres alérgico a las cáscaras de los camarones. La última vez que los pelaste, se te hincharon las manos como pezuñas de cerdo. ¿Y aún así no aprendiste la lección?». No pude evitar suspirar. Una esposa virtuosa realmente sabe cuándo ser virtuosa, mientras todos esperaban ver mi reacción. No solo no monté en cólera, sino que seguí conversando y riendo con nuestros socios comerciales como si nada hubiera pasado. Hasta que llegamos a casa, golpeé suavemente la mesa con los nudillos. Le ordené a Lucía que se arrodillara. Luego arrojé 10 hin de camarones delante de ella, y dije, «Pélalos. Quiero que te quedes arrodillada y los peles todos hasta el último». Capítulo 1. Siempre había estado muy satisfecho con mi prometida de matrimonio concertado. Lucía provenía de una familia respetable, tenía un historial impecable, sabía expresarse con tacto y, después de casarnos, nunca pasaba la noche fuera de casa. No era dependiente ni irracional. Siempre que estaba a mi lado, sabía perfectamente qué debía decir y qué preguntas no debía hacer. Ante los demás, era la señora Wang, la esposa perfecta, amable, considerada y educada. Yo valoraba eso, no por amor, sino porque me facilitaba la vida. Tengo una fuerte aversión al desorden, no solo en la vida cotidiana, sino también en las relaciones. Detesto los enredos complicados y no tolero los límites difusos. Por eso, durante estos 2 años de matrimonio, le di todo el respeto que merecía. Le gustaban la atención y el prestigio, así que se los di. Quería tener su propio círculo social, y jamás intervine. Hasta aquella cena. Fue una comida común y corriente, 3 o 4 amigos del sector, junto con su tutor y varios estudiantes. La mesa era grande, los platos variados y el ambiente no era especialmente animado ni incómodo. Makoto era uno de esos estudiantes, era compañero menor de Lucía, 3 años más joven que ella, y estaba cursando una maestría. No era alto, hablaba con suavidad y siempre mostraba una ligera actitud complaciente cuando conversaba con los demás. Ya lo había visto varias veces. Cada vez que nos encontrábamos, se levantaba para saludarme respetuosamente con un «Señor Wang», pero su mirada siempre permanecía sobre Lucía un poco más de lo necesario. Nunca le presté demasiada atención. Alguien como él no merecía mi preocupación. Los platos llegaron rápidamente aquel día. Cuando sirvieron los camarones, Lucía se puso de manera natural un par de guantes desechables. Pelaba camarones con una habilidad sorprendente. No era la torpeza de alguien que lo hace ocasionalmente, sino la soltura de alguien acostumbrado a hacerlo. Sujetaba el caparazón, lo giraba ligeramente y la carne salía intacta, incluso conservando la cola perfectamente entera. Después de pelar el primer camarón, no lo puso en su propio plato. En cambio, lo deslizó por la mesa y lo dejó en el plato de Makoto. El movimiento fue natural, sin vacilación ni intención deliberada. Makoto levantó la vista y le sonrió. «Gracias, Lucía». Su tono era tan natural como si aquello ocurriera todo el tiempo. En ese instante, mis palillos se detuvieron a medio camino. Algunas personas en la mesa estaban hablando de proyectos, otras respondían llamadas telefónicas. Nadie notó lo que acababa de suceder. Lucía bajó la cabeza y peló un segundo camarón. De nuevo, fue para él. Cuando llegó al tercero, ni siquiera necesitó mirar para saber dónde estaba sentado. Simplemente extendió la mano, y ésta encontró la dirección correcta sin el menor esfuerzo. Observé cómo el montón de cáscaras de camarón crecía poco a poco a su lado. Su expresión estaba concentrada y en la comisura de sus labios se dibujaba una leve sonrisa. Eso no era cortesía, era costumbre. No dije nada, ni siquiera la miré. Simplemente dejé los palillos sobre la mesa. Tomé un sorbo de agua y grabé aquella escena en mi memoria. Mucha gente cree que si algo no estalla en el momento, entonces no es un problema. Eso no es cierto. Significa que estoy confirmándolo. Confirmando si lo hizo sin darse cuenta o si realmente no veía nada malo en ello. La cena terminó y, como de costumbre, la llevé a casa en coche. El interior del automóvil estaba en silencio. Me preguntó si estaba cansado. Respondí con un breve y ella no dijo nada más. Capítulo 2. Después de llegar a casa, me lavé las manos y me cambié de ropa como de costumbre. Ella estaba en la cocina preparando agua caliente y té. Si no fuera por aquella bolsa de camarones, incluso habría pensado que nada era diferente de otros días.
Me senté en el sofá y observé cómo me acercaba una taza de té. Cuando se inclinó, algunos mechones de cabello cayeron sobre su rostro, dándole un aire especialmente cautivador. Tomé la taza, pero no bebí. Lucía, la llamé por su nombre. Ella levantó la cabeza y me miró con una expresión limpia e inocente. ¿Qué pasa, cariño? Me puse de pie y dejé la taza sobre la mesa de centro. Pronuncié cada palabra con claridad. Arrodíllate. Se quedó paralizada un instante. No era miedo. Era que no había procesado lo que acababa de escuchar. Preguntó, atónita. ¿Qué has dicho? No repetí la orden. Simplemente me acerqué. Coloqué una mano en la parte posterior de su cuello. La fuerza no era excesiva, pero tampoco le permitía apartarse. Se vio obligada a inclinarse hacia adelante. Cuando sus rodillas tocaron el suelo, finalmente comprendió que algo iba mal. Jorge, ¿qué estás haciendo? Su voz empezó a tensarse. No respondí. Solo me aseguré de que permaneciera arrodillada. Solté la mano y me dirigí al cuarto de almacenamiento. Unos minutos después, regresé cargando una gran bolsa de camarones. 10 kilos, frescos. El hielo de conservación aún no se había derretido por completo. Dejé la bolsa frente a ella. Los camarones chocaron dentro del plástico produciendo sonidos apagados. Pélalos. Su rostro cambió por completo. ¿Te has vuelto loco? ¿Todo esto por lo que pasó hoy? Por fin entendió dónde estaba el problema. Solo le pelé unos cuantos camarones a Makoto por pura costumbre. ¿De verdad vas a exagerar tanto? Levantó la vista hacia mí. En sus ojos había agravio y desconcierto. Dijo, además, a ti ni siquiera te gusta comer esto. No. Creía haber encontrado el punto clave. Me agaché y la miré directamente a los ojos. Que yo los coma o no, no tiene absolutamente nada que ver con a quién se los pelas. Sus labios se movieron. Quiso refutarme, pero las palabras no llegaron a salir. Le lancé un par de guantes delante. Pélalos bien. Igual que hace un rato. No se movió de inmediato. Todavía estaba esperando. Esperando que me calmara, esperando que recuperara la razón, esperando que todo terminara convirtiéndose en una discusión pasajera que pudiera olvidarse al día siguiente. Me puse de pie y dejé de mirarla. No te levantes hasta terminar. Finalmente bajó la cabeza y se puso los guantes. El sonido de las cáscaras rompiéndose resonó claramente en la sala. 1, 2, 3. Al principio sus movimientos eran algo torpes, pero poco a poco recuperó el ritmo. Exactamente la misma destreza que había mostrado en la mesa del restaurante. Yo permanecí sentado a un lado revisando documentos, sin apresurarla. El tiempo parecía alargarse interminablemente. Sus dedos comenzaron a enrojecerse, pero no se atrevía a detenerse. Durante el proceso levantó la vista hacia mí varias veces, y cada vez no obtuvo ninguna respuesta. Finalmente no pudo soportarlo más. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Su voz se volvió aguda. Cerré los documentos y la miré. Quiero que recuerdes una cosa. Hay gestos que no son simples actos hechos por costumbre. Sus ojos se abrieron ligeramente. Me puse de pie y la observé desde arriba. Una mujer que no entiende los límites todavía puede quedarse si aprende a comportarse. Su respiración se cortó por un instante. Continué. Si no aprende, se reemplaza por otra. Cuando esas palabras cayeron, todo su cuerpo se quedó rígido. Una cáscara de camarón resbaló de sus manos y cayó sobre el suelo. No añadí ni una sola palabra más. Aquella noche la hice pelar los 10 kilos completos de camarones. No hubo gritos, no hubo forcejeos, solo una montaña de cáscaras acumulándose por todo el suelo. Antes de apagar la luz del estudio, le lancé una última mirada. Seguía arrodillada allí, la espalda completamente recta, como si se negara a ceder, o como si estuviera resistiendo con todas sus fuerzas. Capítulo 3. Cuando amaneció, la casa estaba en silencio. Lucía estaba en la cocina friendo huevos. El chisporroteo del aceite era suave, como si hubiera reducido deliberadamente el ruido. Cuando me vio salir, hizo una breve pausa y enseguida bajó el fuego. Anoche casi no dormiste, ¿verdad? Empujó un plato hacia mí y añadió con voz amable, ¿qué te parece si hoy vas más tarde a la empresa? Me senté sin mirarla. La agenda sigue igual. Ella sintió y me acercó una taza de café, como siempre. Se quedó de pie a un lado esperando que diera el primer sorbo. No bebí. Pronto se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Sigues enfadado? Sonrió ligeramente, tanteando el terreno. Ayer realmente no me di cuenta. No volverá a pasar. Su tono era natural, como si estuviera manejando un pequeño error que podía ser perdonado fácilmente. Empujé la taza de café de vuelta hacia ella. Me iré en cuanto termine de comer. Se quedó atónita un instante, pero rápidamente retomó la conversación.
Ya te pedí disculpas. Bajó la voz. No puedes seguir así para siempre, ¿verdad? No respondí. El chofer condujo el coche y durante todo el trayecto nadie habló. Ella revisaba su teléfono en el asiento trasero. De vez en cuando levantaba la vista para mirarme. Varias veces pareció querer decir algo, pero se contuvo. Al llegar a la empresa, bajé del coche y ella también. Preguntó, ¿cenamos juntos esta noche? Me giré para mirarla. Ocúpate primero de tus propios asuntos. Se quedó inmóvil viendo cómo la puerta del coche se cerraba. Poco a poco, la expresión de su rostro se apagó. Después de entrar en la empresa, seguí mi rutina habitual, reuniones, firmas y correos electrónicos. El ritmo no cambió, solo que ajusté discretamente algunos permisos. Antes del almuerzo, mi asistente me entregó un informe. CEO Wang, los proyectos que había asignado anteriormente a la señora ya han sido suspendidos. Asentí. A las 3 de la tarde, Lucía me llamó. No contesté. 5 minutos después volvió a llamar. Tampoco contesté. Antes de salir del trabajo, apareció en la planta baja de la empresa. Vestía de manera muy formal y llevaba un maquillaje impecable, como si fuera a reunirse con alguien importante. Cuando recepción me llamó, ya llevaba 10 minutos esperando. Le permití subir. Cuando entró en mi oficina, su expresión ya no era muy buena. Me preguntó, ¿por qué no respondes mis llamadas? Cerré la carpeta que tenía delante y levanté la vista. Estaba en una reunión. Te envié mensajes. Los vi. Permaneció de pie frente a mi escritorio sin sentarse. Entonces, ¿por qué no respondiste? La miré y contesté con indiferencia. No era necesario. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Jorge, somos marido y mujer. Hizo una pausa antes de continuar. ¿De verdad tiene sentido que me trates con tanta frialdad? Me recosté en el respaldo de la silla sin discutir. Esperó unos segundos. Al no recibir respuesta, habló con evidente molestia. Ya me disculpé por lo de ayer. Lo enfatizó. También dije que tendría más cuidado en el futuro. ¿Qué más quieres? Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Crees que eso fue una discusión? Ella guardó silencio unos segundos. ¿Y qué otra cosa podría ser? Luego añadió, entre esposos siempre hay discusiones. Me giré para mirarla. Si quieres considerarlo una discusión, hazlo. Su expresión se relajó de forma evidente. Entonces está bien. Sonrió. Sabía que no ibas a seguir dándole importancia a una cosa tan pequeña. Se dio la vuelta para marcharse, pero de pronto recordó algo y añadió, por cierto, mañana tengo que viajar para asistir a un foro. ¿No habías dicho que podía viajar en primera clase? Estaba intentando reservar el billete, pero el sistema dice que no tengo permisos suficientes. La miré. El viaje ha sido cancelado. La sonrisa se congeló en su rostro. ¿Qué? No necesitas asistir al foro. ¿Por qué? Su voz se elevó ligeramente. Mi tutor me recomendó para ese evento. Ya acepté asistir. Aunque hayas aceptado, puedes no ir. Me observó fijamente, como si intentara averiguar si estaba bromeando. Frunció el ceño. Estás interfiriendo en mi trabajo. No lo negué. Habló más rápido. ¿No decías siempre que me apoyabas? Y ahora, por culpa de una cena, ¿vas a cancelar todos mis planes? Regresé al escritorio. Tomé mi chaqueta y respondí, no los estoy cancelando, los estoy retirando. Su rostro palideció de inmediato. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que estás usando ahora mismo fue proporcionado por mí. La miré directamente. Y si decido retirarlo, no necesito dar explicaciones. Su respiración se volvió visiblemente irregular. No puedes hacer esto. Apretó los labios. No vivo gracias a tu dinero. La observé un instante. Perfecto. Salí de la oficina sin darle oportunidad de seguir hablando. Capítulo 4. Aquella noche, ella no volvió a casa. A la mañana siguiente, salí como de costumbre. No había nadie en casa, y la mesa del comedor estaba exageradamente limpia. Al mediodía, mi asistente me informó de que varias transacciones habían sido bloqueadas por el sistema. La tarjeta de la señora ha sido utilizada varias veces, pero ningún pago ha sido aprobado. Le dije que no hiciera nada al respecto. Por la tarde, Lucía me envió un mensaje. La tarjeta no funciona. No respondí. Al cabo de un rato, llegó otro mensaje. ¿Será un problema del sistema? Seguí sin responder. Al anochecer, apareció directamente en la empresa. Esta vez no esperó a que recepción anunciara su llegada. Entró sin permiso. Lucía me encaró. ¿Qué demonios estás intentando hacer? Era evidente que ya no podía contener sus emociones. Le indiqué a mi asistente que saliera. Solo quedamos nosotros dos en la oficina. Ella me miró fijamente y dijo, palabra por palabra,
¿Crees que esto es divertido? Ver cómo no puedo usar mis tarjetas, cómo fracasan mis proyectos, y luego esperar a que venga a suplicarte con la cabeza baja. ¿Eso te hace sentir realizado? Dejé el teléfono sobre el escritorio. ¿No decías que esto era solo una discusión? Una sola frase bastó para dejarla sin palabras. Finalmente bajó el tono. No digo que no tengas derecho a enfadarte, pero la forma en que estás manejando esto es excesiva. Me levanté y caminé hasta quedar frente a ella. Que sea excesivo o no, lo decido yo. Ella retrocedió instintivamente un paso. Mordió su labio. No soy un canario encerrado en una jaula. No todo tiene que estar bajo tu control. Yo también tengo dignidad. La observé con indiferencia. ¿La dignidad se consigue pelándole camarones a otro hombre? Su rostro se enrojeció al instante. ¿Otra vez con eso? Su voz temblaba. Ya te lo expliqué. Solo fue un gesto automático. ¿Y mañana también vas a besar a alguien por costumbre? Se mordió los labios y guardó silencio. Regresé a mi asiento y volví a abrir los documentos. Puedes seguir pensando que esto es una discusión. Pasé una página. No espero que lo entiendas. Permaneció allí de pie durante mucho tiempo sin moverse. Finalmente preguntó. Entonces, ¿cuándo vas a devolverme todo? ¿Devolverte qué? Las tarjetas, los billetes de avión y todos esos planes. Me miró fijamente. Tiene que haber un plazo. No. Levanté la vista. Cuando dejes de tratar una cuestión de principios como si fuera un problema emocional. Se quedó paralizada. Mordió su labio. Me estás castigando. No lo negué. Poco a poco, su mirada se volvió extraña, distante. Antes no eras así. Cerré el expediente y respondí lentamente. Tú antes tampoco eras así. Abrió la boca para decir algo, pero al final no dijo nada. Después de que Lucía se marchó, le pedí a mi asistente que retrasara media hora los compromisos de la noche. No tenía prisa por volver a casa. Ella había convertido una cuestión de límites y principios en un simple conflicto emocional de pareja. Yo, en cambio, la trataría según las reglas. Las reglas no se establecen discutiendo, se establecen aplicándolas. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un número desconocido. Miré el prefijo. Era local. Contesté. ¿Señor Wang? La voz al otro lado era suave y exageradamente cortés. Soy Makoto, el compañero menor de Lucía. No respondí. Tal vez temiendo un silencio incómodo. Añadió enseguida, perdón por molestarle, solo quería decir unas palabras. Aparté ligeramente el teléfono de mi oído y seguí revisando documentos. Habla. Se notó que soltó un suspiro de alivio. Makoto sonrió al hablar. Sobre la cena de anoche, Lucía me comentó que quizá usted haya entendido algo mal. Continuó. De verdad no pasó nada, solo somos compañeros del mismo grupo académico. Lucía suele cuidar bastante de mí. Pregunté. ¿Hasta el punto de pelarte los camarones? Guardó silencio un par de segundos, como si estuviera organizando su respuesta. Luego dijo rápidamente, eso fue porque tengo alergia en las manos. Si las cáscaras de marisco me rozan, me da reacción. Me sentía incómodo pidiéndolo, pero Lucía es muy amable y no quería que me avergonzara. Así que me ayudó por pura consideración. No me reí, tampoco discutí. Una excusa tan ridícula no merecía respuesta. Además, cuanto más fluida sonaba su explicación, más evidente era que la había preparado durante mucho tiempo. Continuó. Estos días Lucía lo está pasando muy mal. En realidad le importa mucho usted. En la universidad siempre ha sido una persona orgullosa. Hay muy poca gente capaz de hacer que baje la cabeza. Hizo una breve pausa. Después de volver anoche, no dejó de explicarse. Dijo que usted es muy estricto con ella y que también está dispuesta a cambiar. Ahí fue cuando empezó a cruzar la línea. Estaba protegiéndola, hablando en su nombre y, al mismo tiempo, intentando colocarme discretamente una etiqueta de culpable. Capítulo 5. Cerré el expediente y pregunté con voz serena, después de contarme todo esto, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? Se puso nervioso y lo negó enseguida. No, solo me preocupa que usted y Lucía terminen teniendo problemas por mi culpa, como si temiera que no le creyera. Aceleró aún más el ritmo al hablar. Si le parece, a partir de ahora mantendré las distancias con Lucía. Todos los proyectos y asuntos académicos los trataré únicamente a través del tutor o de los grupos oficiales. No volveré a buscarla en privado. Sonaba muy razonable, tan razonable que parecía estar dándome instrucciones. Ignoré su declaración y pregunté, ¿quién te pidió que hicieras esta llamada? Al otro lado volvió a producirse un silencio. Lucía no lo sabe. Bajó la voz.
Lo decidí yo mismo. Lucía es una persona orgullosa. No le gusta contar sus asuntos familiares a los demás. Yo solo, verla sufrir me hace sentir mal. Expresó su preocupación de una forma muy sutil, como si fuera algo casual, y al mismo tiempo, lo bastante ambiguo para resultar sospechoso. Cambié el teléfono de mano. Makoto Ito. Lo llamé por su nombre completo. Sí, Jorge. Los asuntos de Lucía no son asunto tuyo. Respondió inmediatamente. Lo sé. Solo me preocupaba que usted la hubiera malinterpretado. Hice una pausa antes de decir con frialdad. La hayas malinterpretado o no, tampoco te corresponde a ti explicarlo. Añadí. Si realmente te sientes culpable, ¿hay algo que puedes hacer? Preguntó enseguida. ¿Qué sería? A partir de ahora, cuando me veas, no me llames por mi nombre. Mi voz permaneció indiferente. No tenemos tanta confianza. La respiración al otro lado se cortó de forma evidente. De acuerdo. Forzó una sonrisa. Entonces lo llamaré CEO Wang. Respondí con un simple y me dispuse a colgar. Pero él volvió a hablar apresuradamente. CEO Wang. Lucía realmente es una buena esposa. Nunca hace nada inapropiado. Si me ha cuidado tanto, tampoco es por ninguna otra razón. Cuando entré al grupo de investigación no entendía nada y ella me ayudó muchísimo. Siempre la he considerado como una hermana mayor. Pronunció las palabras, hermana mayor, con especial énfasis. Como si temiera que nadie lo creyera. Colgué la llamada. Mi asistente llamó a la puerta y entró con una lista de invitados para una cena de negocios. CEO Wang. Para la reunión de esta noche organizada por el CEO Chan. Nos han informado de que también asistirá la señora Lucía. Tomé la lista y la revisé por encima. Tal como esperaba. El nombre de Lucía figuraba entre los invitados. Y detrás de su nombre había una nota adicional, acompañada por un representante de la universidad. Dejé la lista sobre la mesa. No cambien la dirección. La hora sigue siendo la misma. Mi asistente asintió y salió. Guardé el teléfono en el cajón y continué trabajando. A las 7:40 de la noche llegué al restaurante. Ya había bastante gente en el salón privado. La comida aún no había sido servida, pero el ambiente ya era animado. Lucía estaba sentada cerca del centro de la mesa. Llevaba un vestido verde oscuro y sostenía una copa mientras conversaba con los demás. En sus labios había una sonrisa perfectamente calculada. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron al instante. Se puso de pie. ¿Has venido? Su voz era suave. Pensé que no vendrías. No respondí. Mi mirada la atravesó y se posó en el hombre sentado a su lado. Makoto también se levantó. Mantenía las manos delante del cuerpo, con la rigidez de un estudiante. CEO Wang. Me llamó con extrema cautela. Gracias por haber venido. Asentí sin prestarle demasiada atención. Lucía pareció intentar acortar la distancia entre nosotros. Extendió la mano para acercarme una silla. Yo mismo la aparté y me senté. Su mano quedó suspendida en el aire durante un instante. Luego la retiró como si nada hubiera pasado y volvió a su asiento. El CEO Chan entró sosteniendo una copa de vino. Primero brindó conmigo y después comentó entre risas. CEO Wang ha llegado en el momento justo. Hoy la profesora Lucía ha traído a su compañero menor. Dice que es un nuevo talento de la universidad, joven, con ideas y mucho potencial. Pensé que sería buena oportunidad para que todos lo conociéramos. Lucía sonrió con naturalidad. Makoto realmente es muy capaz. Trabaja duro y además es muy considerado. Makoto bajó inmediatamente la cabeza. La profesora Lucía me halaga demasiado. Su actitud era impecable. Demasiado impecable. Los platos comenzaron a llegar uno tras otro. Una vez más, había camarones. Los dedos de Lucía se movieron ligeramente bajo la mesa, como si por reflejo quisiera tomar unos guantes, pero se detuvo en seco. Levantó la vista hacia mí. Había una pregunta silenciosa en sus ojos. No reaccioné, no mostré ninguna opinión. Poco a poco retiró la mano, tomó una taza de té y bebió un sorbo. La sonrisa en su rostro se volvió algo rígida. Makoto, por su parte, sabía muy bien cómo atraer atención. Se levantó voluntariamente para servir vino a los mayores, ayudar con los platos y atender a los demás. Hablaba poco, pero cada frase terminaba agradeciendo a Lucía o mencionando cuánto había cuidado de él. El CEO Chan escuchaba encantado. Finalmente bromeó. La profesora Lucía realmente sabe formar a la gente. Hoy en día es difícil encontrar jóvenes tan considerados como este. Capítulo 6. Lucía sonreía, pero la comisura de sus ojos no dejaba de dirigirse hacia mí. Quería ver si iba a perder los estribos. No los perdí. Simplemente seguí comiendo y, de vez en cuando, respondía alguna frase de cortesía.
Probablemente Makoto interpretó mi silencio como una aprobación tácita, porque poco a poco empezó a mostrarse más confiado. Con una copa en la mano, se acercó a mí y se inclinó ligeramente. CEO Wang, permítame brindar también con usted. Luego añadió, sé que tiene expectativas muy altas para Lucía, y seguramente es por su propio bien, pero ella siempre se esfuerza mucho por mantener su imagen y reputación delante de los demás. La verdad es que eso también debe de ser muy agotador para ella. Lo dijo con una sinceridad aparente, como si realmente sintiera pena por Lucía. Levanté la vista hacia él. ¿Tan cercano eres a ella? Sonrió con cierta incomodidad. Somos compañeros del mismo grupo académico. ¿Colaboramos mucho? Pregunté. ¿Colaboráis tanto como para que sepa si está cansada o no? Hice una pausa. Parece que conoces muy bien sus pensamientos. Sus dedos se tensaron. La copa estuvo a punto de derramar el vino. Lucía intervino de inmediato. Jorge, Makoto solo se preocupa por mí. Es una persona muy directa. No te lo tomes a mal. Respondió demasiado rápido. Tan rápido que parecía un reflejo condicionado, como si hubiera salido a proteger a Makoto sin siquiera pensarlo. El salón privado quedó en silencio al instante. Varios directivos intercambiaron miradas. Nadie dijo nada. Simplemente bajaron la cabeza y siguieron bebiendo, fingiendo no haber escuchado nada. Makoto se apresuró a corregir la situación. CEO Wang, he hablado de más. Sonrió con torpeza. Solo pienso que Lucía suele guardarse muchas cosas. Siempre se las queda para ella. Tomé mi copa y la choqué ligeramente contra la suya. El brindis lo acepto. Di un sorbo, pero no hace falta que sigas hablando por ella. Asintió repetidamente. Sí, entendido. El rostro de Lucía ya no mostraba la misma naturalidad. Sonrió y cambió rápidamente de tema. Empezó a hablar de proyectos, de colaboraciones entre la universidad y las empresas. Su actitud era incluso más entusiasta que antes. Parecía decidida a borrar la incomodidad de hacía unos momentos. A mitad de la cena, el CEO Chan mencionó un nuevo proyecto de cooperación universidad-empresa y dijo que necesitaban designar a una persona responsable para coordinarlo. Lucía respondió de inmediato, puedo hacerlo yo, me encargaré personalmente. El CEO Chan me miró. ¿Qué opina? CEO Wang, ¿la profesora Lucía tiene tiempo suficiente para asumirlo? Ni siquiera miré a Lucía. No tiene tiempo. El salón volvió a quedarse en silencio. La sonrisa de Lucía se congeló. ¿Por qué? Mi tono permaneció tranquilo. Ya tiene suficientes responsabilidades entre manos. Lucía frunció el ceño. Con una obstinación evidente, respondió. Ese proyecto lo negocié yo junto con mi tutor. Soy la persona más adecuada para dirigirlo. Makoto también levantó la cabeza. Parecía querer intervenir para apoyarla, pero se contuvo a la fuerza. Solo dejó la copa sobre la mesa y adoptó una expresión de silenciosa indignación en nombre de Lucía. Lo ignoré por completo. Miré al CEO Chan. Cambien al responsable del proyecto. Yo me encargaré de designar a otra persona. La expresión del CEO Chan cambió ligeramente, pero enseguida volvió a sonreír. Perfecto, si lo organiza usted. CEO Wang, me quedo mucho más tranquilo. La mano con la que Lucía sostenía la copa se tensó. Pude ver cómo su pecho subía y bajaba una vez. Era evidente que aquella frase la había golpeado de lleno, pero en un entorno así no podía perder los nervios. Ni se atrevía a hacerlo. Por eso reprimió sus emociones y sonrió elegantemente. Entonces seguiré tus indicaciones. Las palabras sonaban dóciles, pero en sus ojos había un frío comparable a la escarcha. Cuando terminó la cena, Makoto se apresuró a correr hacia los ascensores para llamar uno. Permanecía junto a Lucía, como si estuviera protegiéndola. Lucía se acercó a mí y habló en voz baja. Lo de hoy fue deliberado. Observé nuestro reflejo en las puertas metálicas del ascensor. ¿Y traerlo contigo no lo fue? Ella se quedó sin palabras. Sus ojos vacilaron un instante. Lo traje por motivos de trabajo. Pregunté, ¿también era necesario para el trabajo que hablara por ti? Instintivamente giró la cabeza para mirar a Makoto. Makoto bajó la vista de inmediato, fingiendo no haber escuchado nada. Lucía bajó aún más la voz. No montes una escena aquí. No insistí. El ascensor llegó. Entré primero. Lucía entró detrás de mí. Makoto también intentó entrar. Levanté una mano para detenerlo. Lo miré. Tú vas por las escaleras. El rostro de Makoto palideció. CEO Wang, esto es el piso 20. Yo. Sabes encontrar el camino. Las puertas del ascensor se cerraron. Dentro solo quedamos Lucía y yo. Ella me observaba con una furia evidente en los ojos. ¿Era realmente necesario tratarlo así? Pulsé el botón de la planta baja. ¿Te duele verlo pasar por eso? Apretó los dientes. No digas las cosas de una forma tan desagradable.
El ascensor descendía. Los números cambiaban uno tras otro. Ella mantenía las manos aferradas a la correa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. No volvía a hablar. Hay personas que creen que basta con mostrarse humildes para salir airosas. Y también hay quienes creen que compartir una mesa conmigo los convierte en mis iguales. Pronto descubrirán que llamar mi atención nunca ha sido una buena noticia. Capítulo 7. Cuando el ascensor llegó a la planta baja y las puertas se abrieron. Lucía salió primero. Caminaba deprisa. No la seguí, tampoco la llamé. El coche esperaba en la entrada y el chofer me abrió la puerta trasera. Lucía no subió. Se quedó de pie al pie de las escaleras, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Mantenía la voz muy baja, como si temiera que pudiera escucharla. Entré en el coche y cerré la puerta. Justo cuando la ventanilla comenzó a subir, ella giró la cabeza para mirarme. En aquella mirada había reproche, y también desafío. Le pedí al chofer que arrancara directamente. Cuando llegué a casa, las luces estaban encendidas. Lucía había regresado antes que yo. Había colgado su abrigo y permanecía de pie en medio de la sala, como si estuviera esperando a que yo hablara primero. Me cambié de zapatos y me lavé las manos, sin prisas. Finalmente no pudo contenerse más. ¿Qué significó todo lo de hoy? Me miró fijamente. Cancelar mi proyecto delante de todo el mundo en una ocasión así. ¿Cómo se supone que voy a quedar ante los demás? Levanté la vista hacia ella. ¿No se te da muy bien tratar con la gente? Añadí. Hasta cuidas a tu compañero menor con una dedicación admirable. Su expresión se oscureció. Otra vez con eso. Me encogí de hombros. Me preguntaste qué significaba. Pues eso significa. No tiene sentido de los límites. Es así de simple. Ella respondió con evidente molestia. ¿Límites? ¿No te parece ridículo relacionar absolutamente todo con eso? No tenía intención de seguir discutiendo. Me di la vuelta y me dirigí al estudio. Ella me siguió y se plantó delante de la puerta. No te vayas. Me bloqueó el paso. ¿Lo que quieres es que agache la cabeza? Respiró profundamente. Bien, puedo hacerlo. Ya he cedido bastante. ¿Qué más quieres? Me detuve y la miré. ¿Ceder? Repetí la palabra. ¿Crees que esto se trata de que tú hagas concesiones? Apretó los labios. Su mirada vaciló un instante antes de volver a endurecerse. Reconozco que no fui lo bastante considerada, pero tampoco puedes humillarme de esta manera. Continuó. Lo de los 10 kilos de camarones, ¿de verdad no crees que te pasaste? No, respondí sin dudar. Si para ti pelarle camarones a otro hombre es algo tan normal que no merece importancia, entonces hacerte pelar 10 kilos me parece perfectamente proporcional. Hice una breve pausa. Como mucho podría decir que te esforzaste bastante. Se quedó sin palabras. Su expresión empeoró todavía más. Solo pelé unos camarones. Alzó la voz. Tú lo has convertido en una cuestión de principios. ¿No te parece exagerado? Lo dijo con absoluta convicción. Y eso, precisamente, me resultó útil. Abrí la puerta del estudio. Entré y la cerré tras de mí. Ella golpeó la puerta 2 veces. Jorge, deja de fingir que no me oyes. No respondí. Aquella noche no volvió a montar una escena. La luz de la sala permaneció encendida hasta muy tarde. Yo dormí en el estudio. A las 6 de la mañana me levanté. Me aseé y me vestí. Cuando salí, ella ya estaba sentada junto a la mesa del comedor. Tenía profundas ojeras. Al verme, habló de inmediato. Anoche fui demasiado dura con mis palabras. Su voz era mucho más suave que antes. Reconozco que hice algunas cosas mal, pero al menos deberías darme la oportunidad de explicarme. Sin embargo, simplemente tomé mi abrigo y me lo puse. No necesitas explicarte, respondí con indiferencia. Ella se quedó inmóvil por un instante. ¿Qué significa eso? Llegué hasta la entrada, me detuve, y me giré para mirarla. Nos divorciamos. La reacción fue inmediata. Con un movimiento brusco, barrió el vaso de agua de la mesa. El agua se derramó por el borde y salpicó el suelo. Se puso de pie. Su rostro estaba lleno de ira. ¿Qué has dicho? Su voz se volvió aguda. ¿Me estás amenazando con el divorcio? No es una amenaza, respondí tranquilamente. Dio 2 pasos hacia mí intentando sujetarme. ¿Vas a pedir el divorcio por algo tan insignificante? Gritó. Jorge, estás siendo demasiado impulsivo. Levanté la mano y miré la hora en mi reloj. Tengo una reunión a las 9. Mi tono permaneció sereno. Si quieres discutir, habla con mi abogado. Su expresión se hizo añicos. ¿Tu abogado? Su voz tembló. ¿Ya has contactado con un abogado? No lo negué. Sus dedos se estremecieron. Parecía haber comprendido por fin que no estaba hablando en caliente.
Con la voz temblorosa preguntó, ¿hablas en serio? Siempre hablo en serio cuando tomo una decisión. Ella apretó los dientes. Sus ojos se enrojecieron, pero se negó a llorar. ¿Todo esto es por Makoto? Negó con la cabeza. No me lo creo. Entonces me señaló acusadoramente. ¿O es que hace tiempo que ya no me soportas? Llevabas mucho tiempo queriendo divorciarte y ahora simplemente estás usando esto como excusa para echarme toda la culpa. La observé y solté una leve carcajada. Fuiste tú quien lo puso delante de mí. Fuiste tú quien permitió que se colocara a tu lado para hablar en tu nombre. Todas esas fueron decisiones tuyas. Mi mirada se volvió fría. Y los adultos siempre tienen que pagar el precio de sus propias decisiones. Ella respondió de inmediato. Solo vino conmigo para hablar de una colaboración. Pregunté, ¿y para negociar una colaboración también era necesario que defendiera tu honor delante de mí? Se quedó muda durante medio segundo. Luego cambió rápidamente de argumento. Lo que pasa es que eres demasiado controlador. Su voz se elevó. No soportas que tenga contacto con ningún hombre. Capítulo 8. No me reí, tampoco me enfadé. Puedes relacionarte con otras personas. La miré con calma. ¿Pero qué significa relacionarse? Hablar es relacionarse. Dar la mano es relacionarse. Pelarle camarones a alguien también es relacionarse. Acostarse con alguien también es relacionarse. Hice una pausa. Incluso las relaciones tienen límites. Y ahora mismo, eres tú quien los ha cruzado sin siquiera darse cuenta. El pecho de Lucía subía y bajaba violentamente. Su voz se volvió aún más aguda. ¿Y quién te da el derecho de decidir dónde está el límite? Me señaló. ¿Pelarle camarones a alguien ya es cruzar la línea? Continuó. ¿Acaso crees que por haberme casado contigo tengo que girar alrededor de ti toda mi vida? Ya no tenía intención de seguir discutiendo. Sujeté el pomo de la puerta. Cuando firmemos los papeles y terminemos todos los trámites, podrás relacionarte con quien quieras y como quieras. Ella corrió hacia la puerta y se interpuso en mi camino. No voy a firmar. No importa si firmas o no. Respondí con indiferencia. Si no podemos divorciarnos por mutuo acuerdo, iré por la vía judicial. Por primera vez apareció el pánico en sus ojos. Sin embargo, siguió mostrándose desafiante. ¿Te atreves? Apretó los dientes. ¿Qué ganas haciendo esto? ¿No eres tú quien más se preocupa por su imagen pública? Abrí la puerta. Los tiempos han cambiado. Lucía, la miré. Divorciarme no dañará mi imagen. Sujetó el marco de la puerta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Jorge, no olvides que esto fue un matrimonio entre familias. Su voz tembló ligeramente. Si te divorcias, ¿cómo vas a explicárselo a ambas familias? Yo me encargaré de explicarlo. Respondí sin vacilar. Se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que me importara tan poco. No me detuve más. Salí y subí al coche. Poco después de que el vehículo arrancara, mi asistente envió un documento a mi tableta. Era el borrador inicial del acuerdo de divorcio preparado por los abogados. Lo revisé rápidamente. Las cláusulas eran claras. Los bienes previos al matrimonio seguirían perteneciendo a cada uno. Los bienes adquiridos en común se dividirían proporcionalmente. La vivienda registrada a nombre de ambos sería compensada económicamente para ella. Todo estaba escrito con absoluta claridad. No había ninguna liquidación injusta, tampoco ningún intento de perjudicarla mediante trucos legales. No necesitaba recurrir a eso. Solo quería cortar el vínculo de forma limpia. A las 10:30 de la mañana, el abogado llegó a la empresa. Repasamos todos los detalles del documento en una sala de reuniones. CEO Wang, si la señora Lucía rechaza el acuerdo, podemos proceder por vía judicial. Hizo una pausa. Aunque para usted, llegar a un acuerdo sería mucho más eficiente. Asentí. Primero intentaremos el acuerdo. Dale un día para decidir. El abogado dudó. ¿Un día no es demasiado poco? Es suficiente, respondí. Al mediodía. Finalmente entró una llamada de Lucía. Contesté. Su voz sonaba reprimida. ¿Fuiste tú quien envió el acuerdo? Sí. ¿Y me das solo un día? Se mordió el labio. ¿Qué significa nuestro matrimonio para ti? ¿Una negociación comercial? También puedes no firmar. Respondí. Entonces seguiremos el procedimiento judicial. Hubo varios segundos de silencio. Su respiración se volvió acelerada. ¿Todo esto es para obligarme a admitir que me equivoqué? Lo que me falta no es que reconozcas tu error. Mi tono permaneció tranquilo. Ya sabes cómo soy. Tengo obsesión por la limpieza. Lo que necesito son relaciones limpias. Al otro lado de la línea reinó un silencio aterrador. Pasó bastante tiempo antes de que volviera a hablar. ¿De verdad no piensas dejarme ninguna oportunidad? Ya te di oportunidades. Respondí.
Tú no les diste importancia. Su voz empezó a temblar. No te fui infiel. No hice nada. ¿Con qué derecho me tratas así? No le di una larga explicación. Tampoco intenté convencerla. Simplemente dije, ¿crees que no hiciste nada porque tu escala de valores ya está torcida? Hice una pausa. Y precisamente el hecho de que creas que no hay ningún problema es el verdadero problema. Pareció sentirse profundamente herida por aquellas palabras. De repente elevó la voz. Entonces dime dónde está el problema. Pronunció cada palabra con fuerza. Explícamelo claramente. Pero ya no tenía interés en seguir discutiendo. No soy un reproductor que repite lo mismo una y otra vez. Ella guardó silencio medio segundo. Luego pareció aferrarse a un punto concreto. Solo porque aquel día le pelé camarones te pusiste así. Su voz se volvió más baja. ¿Crees que me he ensuciado? ¿Tan poca estima me tienes? No, respondí. Lo que te falta es criterio y sentido de los límites. Soltó una carcajada fría. ¿Límites? Su tono estaba lleno de sarcasmo. ¿Qué límites quieres que tenga? Es mi compañero menor. Necesitaba ayuda. ¿Ni siquiera puedo ayudarlo? Hay muchas formas de ayudar a alguien. Respondí con calma. Y tú elegiste precisamente la que más cruzaba la línea. Pareció quedarse sin aliento por un instante, como si hubiera sido golpeada justo donde más le dolía, pero enseguida volvió a alzar la voz. Estás exagerando todo esto de manera absurda. Capítulo 9. No seguí discutiendo. Simplemente dije, responde al abogado antes de las 5 de la tarde. Y colgué. A las 3 de la tarde. Lucía apareció en la empresa. Esta vez no irrumpió por la fuerza. Recepción informó de su llegada y solo subió después de obtener mi autorización. Hoy no llevaba maquillaje. Su rostro estaba pálido, como si ni siquiera hubiera tenido ánimo para arreglarse. Sin embargo, mantenía la espalda recta. Todavía sostenía con obstinación aquel orgullo que se negaba a inclinarse. Jorge se plantó frente a mi escritorio y dejó caer el acuerdo sobre la mesa. ¿Qué significa todo esto? Me recosté en la silla. Si no lo entiendes, puedes preguntarle al abogado. Me miró fijamente. ¿Darme dinero y compensarme por la casa es tu manera de demostrar lo generoso que eres? Levanté la vista. Es la distribución que corresponde a los bienes comunes. Se mordió el labio. Su voz bajó ligeramente. ¿Crees que por eso voy a sentir gratitud hacia ti? No necesito tu gratitud. Respondí con tranquilidad. Solo necesito tu firma. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero las lágrimas no llegaron a caer. ¿De verdad ya no me quieres? Preguntó. La corregí. Estoy retirando de mi vida aquello que ya no considero limpio. Levantó la cabeza bruscamente. ¿En qué te he fallado? Su voz empezó a quebrarse. Desde que me casé contigo, siempre te he dado prestigio delante de los demás. Nunca he causado problemas en casa. Respiró profundamente. Dices que no tengo límites, pero ¿alguna vez has pensado que nunca me trataste como una persona? Sus emociones finalmente estallaron. La voz le temblaba. Las manos también. Para ti siempre fui un adorno. La observé sin apartar la mirada. Los adornos no cruzan los límites. Aquellas palabras parecieron atravesarla. Su rostro perdió todo color. ¿De verdad eres tan despiadado? Preguntó. No soy despiadado. Respondí. Simplemente no hago concesiones. Me observó fijamente. Todavía parecía esperar algo. Esperaba que se diera. Esperaba escuchar. Si estás dispuesta a cambiar, todavía podemos continuar. Pero no ocurrió. Tomé un bolígrafo y lo coloqué frente a ella. Pronuncié cada palabra con claridad. Firma. Hice una breve pausa. Hoy mismo podemos iniciar los trámites. Sus dedos se extendieron lentamente hacia el bolígrafo, pero quedaron suspendidos en el aire. Apretó los labios. ¿Y si me niego? Puedes negarte. Respondí. El resultado será el mismo. Solo cambiará el tiempo que tardemos en llegar a él. La expresión de sus ojos cambió por completo. Ya no era rabia, ni tristeza. Era una sensación de vacío repentino, como si algo se hubiera derrumbado dentro de ella. Se sentó lentamente. Tomó el bolígrafo. La punta permaneció suspendida sobre el papel durante mucho tiempo. Jorge. Su voz era apenas un susurro. ¿De verdad no te arrepentirás? No respondí directamente a la pregunta. Solo dije, no me faltan mujeres. Su mano tembló. La punta del bolígrafo dejó una fina marca sobre el papel. Entonces completé la frase, con la misma calma con la que se negocia un contrato. Lo que me faltan son mujeres que sepan respetar los límites. Sus ojos estaban completamente rojos. Finalmente escribió su nombre sobre el acuerdo. En el instante en que terminó de firmar, su brazo cayó a un lado de la mesa, como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. Levantó la vista hacia mí.
Sus labios estaban pálidos. Entonces esta vez no era una amenaza. Guardé el acuerdo firmado. Después pulsé el intercomunicador. Que entre el abogado. Capítulo 10. El día en que finalizamos oficialmente el divorcio, le pedí al chofer que desviara la ruta y me llevara a la antigua residencia familiar. Había ciertas cosas que debían explicarse claramente. Aquello había sido una alianza entre familias, no una historia de amor. Una vez completados los trámites, las frases de cortesía fueron pocas. La afinidad fue insuficiente. Nuestras personalidades no eran compatibles. A partir de ahora, cada uno seguirá su propio camino. Los mayores de la otra familia no estaban contentos, pero nadie preguntó por los detalles. Les importaban más el resultado y los intereses implicados. Y la respuesta que les di fue lo bastante clara. Lucía no regresó a mi casa. Se mudó nuevamente al apartamento que había comprado antes del matrimonio. La ubicación era excelente y la decoración bastante elegante. La propiedad le pertenecía por completo. Ella pensó que simplemente estaba cambiando de residencia, que su círculo social seguía intacto, y que su carrera también. Pero a la mañana siguiente, mi asistente me entregó una lista de coordinación de proyectos. 2 de esos proyectos habían sido gestionados inicialmente por Lucía para contactar con la universidad. Su nombre seguía apareciendo entre los responsables. Pasé las páginas hasta el final. Tomé un bolígrafo y marqué varias líneas. Cambien a los responsables. Le devolví el documento. A partir de ahora, en todas las colaboraciones con universidades solo reconoceremos a las instituciones, no a personas concretas. Mi asistente asintió. No hizo ninguna pregunta. Yo tampoco tomé ninguna medida adicional. Simplemente desvinculé todas las relaciones profesionales que aún estaban conectadas con ella. Aquella misma tarde, el CEO Chan vino a la empresa para hablar de un nuevo proyecto. Mientras conversábamos, comentó casualmente: la profesora Lucía ha estado muy silenciosa estos últimos días. Le envié algunos mensajes para preguntar por el avance de ciertos asuntos y apenas responde. Empujé el contrato hacia él. Esos proyectos ya no están bajo su responsabilidad. El CEO Chan hizo una breve pausa. Luego sonrió. Entiendo. No hizo más preguntas. Las personas inteligentes saben cuándo es mejor guardar silencio. Al tercer día, Lucía volvió a buscarme. No fue a la empresa. Fue al club privado que frecuentaba. Me esperaba en la entrada. Iba vestida con mucho cuidado, pero tenía leves ojeras bajo los ojos. Su sonrisa seguía siendo elegante, aunque mantenerla parecía costarle cada vez más esfuerzo. ¿Podemos hablar?, preguntó. No me detuve. Seguí caminando hacia el interior. El acuerdo ya está firmado. No tenemos nada que hablar. Ella aceleró el paso para alcanzarme. No he venido a pedir que volvamos. Me detuve entonces. Giré ligeramente la cabeza. ¿Entonces para qué has venido? Se mordió el labio. Lo de los proyectos. Vaciló un instante. ¿Fuiste tú quien hizo que me reemplazaran? Respondí con una sola palabra. Sí. Sin explicaciones. Sin adornos. Lucía se puso nerviosa al instante. Esas colaboraciones las conseguí yo. Frunció el ceño. Mi tutor también me pregunta por qué me sustituyeron de repente y no sé qué responder. La miré tranquilamente. Necesitas una explicación porque te has acostumbrado a actuar utilizando mi posición. Su expresión cambió. Se mordió el labio una vez más. Lo que tengo lo conseguí gracias a mi capacidad. Su voz se endureció. No gracias a tu posición. No discutí. Simplemente respondí. Si realmente fue gracias a tu capacidad, entonces ve a hablar con ellos. La observé. ¿Por qué vienes a quejarte conmigo? Aquella frase la dejó inmóvil. Pasaron varios segundos antes de que consiguiera responder. Me estás atacando deliberadamente. Entré en el ascensor. Te consideras más importante de lo que eres. Mi voz permaneció serena. Cuando ya no ocupas ese puesto, es natural que tampoco te corresponda negociar esos asuntos. Justo antes de que las puertas se cerraran, extendió la mano para bloquearlas. Jorge. Su voz temblaba. ¿Qué tengo que hacer para que estés satisfecho? Miré sus dedos atrapados entre las puertas. Mi expresión no cambió. No necesito que me satisfagas. Las puertas del ascensor terminaron de cerrarse, y ella se vio obligada a retroceder. Capítulo 11. Aquella noche, mi asistente mencionó algo de pasada. CEO Wang. Sobre la señora Lucía. Los organizadores del foro Universidad Empresa han cancelado su plaza. La invitación ha sido reasignada a otro profesor. Respondí con un simple Cuando los recursos dejan de dirigirse hacia una persona, es natural que los puestos terminen ocupados por otros. Durante los días siguientes, Lucía perdió completamente el control de la situación.
Su agenda estaba llena de planes, conferencias, intercambios académicos, reuniones, visitas empresariales. Todo quedó alterado, porque, en realidad, ninguno de esos proyectos dependía de ella. Dependían de si otras personas estaban dispuestas o no a ofrecerle recursos. Si estaban dispuestas, ella tenía la oportunidad de participar. Si no lo estaban, ni siquiera conseguía un asiento en la mesa. Me llamó una vez. No contesté. Después envió un mensaje corto. Quiero verte. No respondí. No tenía ninguna necesidad de mantener las apariencias con mi exesposa. Una semana después, Lucía apareció en la recepción de una empresa colaboradora. Yo tenía participación en aquella compañía. No era una gran cantidad de acciones, pero había personas de mi confianza en el consejo de administración. Ella había ido para hablar sobre un proyecto conjunto con una universidad. En teoría, debería haber podido entrar, pero recepción la detuvo. No fue una negativa brusca. Al contrario, fue tan educada que resultaba imposible enfadarse con alguien. Profesora Lucía, lo sentimos mucho. La recepcionista sonrió amablemente. Su nombre no aparece en la lista de asistentes de hoy. Continuó. El responsable está reunido y probablemente no podrá recibirla. Si quiere, puede dejarnos la documentación y nosotros se la haremos llegar. La sonrisa de Lucía empezó a desmoronarse. La semana pasada ustedes mismos confirmaron que yo sería la persona encargada del enlace. La recepcionista mantuvo la misma cortesía impecable. Quizá el responsable de la coordinación haya cambiado. Lucía permaneció inmóvil en medio del vestíbulo. Sujetaba el teléfono con fuerza. Marcó inmediatamente el número del gerente encargado. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que respondieran. La voz al otro lado habló en tono bajo. Profesora Lucía, lo siento mucho. Ha habido cambios de última hora. Hizo una pausa. Seguimos interesados en colaborar, pero la persona responsable ha sido sustituida. Añadió. Por favor, no me ponga en una situación difícil. ¿Quién la ha sustituido?, preguntó Lucía. El otro lado guardó silencio durante 2 segundos. Alguien del equipo del CEO Wang. El rostro de Lucía perdió todo color al instante. Aquel día no montó ninguna escena. Guardó el teléfono, se dio la vuelta y se marchó. Caminaba deprisa, como si temiera que alguien pudiera ver lo humillante que resultaba aquella situación. Al día siguiente fue a ver a su tutor. Era un profesor veterano de carácter amable. Siempre hablaba con tacto y dejaba espacio para que los demás mantuvieran la dignidad. Sin embargo, aquella vez solo hizo una pregunta. ¿Has mezclado tus asuntos personales con tu trabajo? Los labios de Lucía se movieron ligeramente. No, respondió. El profesor la observó durante unos segundos y luego suspiró. No me interesa qué problemas tengas en casa. Su voz era tranquila, pero ahora mismo nadie está dispuesto a darte las mismas consideraciones que antes. Deberías pensar seriamente por qué ocurre eso. Los dedos de Lucía se cerraron alrededor de la correa de su bolso. Quiso responder, quiso defenderse, pero descubrió que no tenía ninguna prueba para hacerlo. La actitud de todos hacia ella parecía exactamente la misma, y al mismo tiempo, completamente diferente. Antes, la gente le ofrecía oportunidades por iniciativa propia. Ahora, simplemente se apartaban con educación. Y esa distancia era lo más doloroso, porque no parecía un ataque. Parecía simplemente que todos actuaban según las reglas. Intentó encontrar otras formas de remediarlo. Buscó a antiguos directivos con los que había tomado el té y compartido reuniones. Los invitó a comer. Pidió encuentros. Las respuestas fueron siempre educadas. Estoy ocupado últimamente. Otro día. Después intentó contactar con varias esposas de empresarios que antes parecían muy cercanas a ella en los eventos sociales. Las respuestas fueron igual de amables. Mi hijo está enfermo estos días. Otro día. En una sola jornada podía recibir más de 10 promesas de otro día, pero no conseguía concretar ni una sola comida. Y por fin comprendió algo. La mayoría de las personas que ella había considerado amigas, en realidad, solo estaban interesadas en la identidad que representaba ser la señora Wang. Capítulo 12. Sin aquella identidad, las puertas también se cerraron, y Lucía empezó a desesperarse. Revisó toda su lista de contactos. Llamó a cualquiera con quien todavía pudiera hablar. Se reunió con cualquiera que estuviera dispuesto a verla, pero cuanto más lo hacía, más evidente se volvía su caída. Ya no era una persona admirada. De repente se había convertido en alguien que necesitaba pedir favores, y esa sensación le resultaba insoportable. Aguantó unos días. Finalmente llamó a Makoto. La primera llamada no fue respondida. Llamó una segunda vez. Tampoco respondió. Entonces le envió un mensaje. Quiero verte. Sal un momento.
Media hora después, Makoto respondió, Lucía, estoy ocupado. Hablamos más tarde. Ella se quedó mirando aquellas palabras. Hablamos más tarde. Y sintió cómo se le enfriaban los dedos. Fue a buscarlo a la universidad. Esperó durante mucho tiempo frente al edificio de laboratorios. Finalmente vio a Makoto salir por una puerta lateral acompañado por dos compañeros. Cuando la vio, redujo el paso de forma evidente, pero enseguida fingió no haberla visto y continuó caminando con la cabeza baja. Lucía aceleró el paso, lo alcanzó y lo sujetó por la manga. Makoto, su voz sonó acusadora. ¿Me estás evitando? Los dos compañeros se quedaron sorprendidos. Intercambiaron una mirada cómplice y se alejaron discretamente. Solo entonces Makoto se giró. Llevaba una sonrisa incómoda en el rostro. Lucía, ¿qué haces aquí? Ella se mordió el labio. Te llamé y no respondiste. Lo miró fijamente. ¿Tan ocupado estabas que ni siquiera podías devolverme una llamada? Makoto retiró suavemente su manga de entre los dedos de Lucía. El movimiento fue pequeño, pero muy evidente. Lucía, de verdad he estado muy ocupado últimamente. Su tono era amable. El tutor me está presionando mucho. Además tengo que preparar varios informes de progreso. Lucía habló rápidamente. Después de aquella cena, ¿le dijiste algo a Jorge? Makoto agitó las manos de inmediato. No dije nada. Lucía dio un paso más hacia él. Lo llamaste por teléfono. Su mirada se endureció. Ni se te ocurra negarlo. La expresión de Makoto cambió bruscamente, pero enseguida recuperó aquella apariencia inocente. Lucía, tenía miedo de que vosotros dos discutierais por mi culpa. Bajó la voz. Solo quería ayudaros a reconciliaros. ¿Ayudar? Lucía soltó una risa fría. Si realmente querías ayudar, ¿por qué no me preguntaste antes? Los ojos de Makoto esquivaron los suyos. No pensé tanto en ello. Lucía lo observó atentamente, como si fuera la primera vez que veía quién era realmente. Me han quitado proyectos. Su voz se tensó. Me han retirado invitaciones. Ni siquiera consigo que la gente me reciba. Respiró profundamente. Dices que actuaste con buena intención. Entonces dime, ¿puedes ayudarme ahora? Los hombros de Makoto se encogieron de forma casi imperceptible. Lucía, ¿cómo podría ayudarte en algo así? Su voz se volvió aún más suave. Si la decisión viene del CEO Wang, nadie puede hacerlo cambiar de opinión. Los ojos de Lucía se enrojecieron de inmediato. Se mordió el labio. Aquella noche hablabas muy bien. Su voz temblaba. Sabías perfectamente cómo hablar por mí. Ahora que soy yo quien necesita ayuda, ¿me dices que no puedes hacer nada? Una sombra de impaciencia cruzó el rostro de Makoto. Desapareció tan rápido como apareció. Lucía, no te pongas así. Intentó sonreír. Vosotros estabais casados. Las parejas discuten y luego se reconcilian. Continuó. Solo tienes que ir a convencerlo. Siempre se te ha dado bien manejar este tipo de relaciones. No. Aquellas palabras fueron como una cuchillada directa al corazón. La expresión de Lucía se congeló. ¿Convencerlo? Repitió lentamente. ¿De verdad crees que todavía tengo algo con lo que convencerlo? Makoto guardó silencio. Y aquel silencio respondió más que cualquier explicación. No era que no entendiera la situación. Era que había empezado a calcular beneficios y pérdidas. Y en ese instante Lucía comprendió algo. Makoto nunca se había acercado a ella por quien era realmente. Lo había hecho por la puerta que existía detrás de ella, por los recursos, por los contactos, por la posición. Ahora aquella puerta estaba cerrada, y él ya no tenía ningún interés en quedarse esperando delante de ella. La mano de Lucía se aflojó lentamente. Su voz también se volvió fría. Vete. Makoto pareció haber estado esperando esas palabras. Asintió enseguida. Lucía, cuídate. Y se marchó inmediatamente. Caminaba deprisa, como si temiera que ella volviera a detenerlo. Lucía permaneció inmóvil en el mismo lugar. Su rostro estaba tan pálido que resultaba inquietante. Quiso llamarlo, quiso detenerlo, pero las palabras no salieron. De repente le pareció ridículo. Había creído que estaba cuidando de un compañero menor, y al final solo había criado a un desagradecido oportunista. Cuando ese oportunista se marchó, ni siquiera quiso volver la cabeza para mirarla una última vez. Capítulo 13. No me preocupé especialmente por averiguar qué estaba ocurriendo con Lucía. Que hubiera perdido la posición social y el círculo que tenía era simplemente la consecuencia natural de los hechos. No necesitaba vigilar su situación. Tampoco necesitaba disfrutar de sus dificultades. Mi objetivo nunca había sido verla sufrir, sino cortar de raíz a quien había extendido demasiado la mano. Makoto creía que, si una puerta se cerraba, siempre podía llamar a otra. Incluso pensaba que era inteligente.
Sabía mostrarse humilde, sabía decir las palabras adecuadas, sabía usar su labia para eludir responsabilidades y convertirlo todo en un malentendido, como si eso bastara para que nadie pudiera hacerle nada. Pero en la vida real, nadie pierde el tiempo discutiendo teorías contigo. Aquella tarde le pedí a mi asistente que dejara unos documentos sobre mi escritorio. No eran escándalos, ni información comprometida. Tampoco había ningún truco oculto, solo formularios de inscripción a eventos públicos, confirmaciones de invitaciones, correos electrónicos de coordinación y varios comprobantes de recepción. Todo eran rastros que él mismo había dejado. Había contactado con una empresa utilizando el nombre de Lucía. Les dijo que quería organizar una exhibición conjunta entre universidad y empresa y que necesitaba patrocinio para un espacio de exposición. La empresa había copiado en el correo al responsable de colaboración de nuestro grupo, y el mensaje era muy claro: equipo de la profesora Lucía. El estudiante Ito será el responsable de la ejecución. El problema era que nosotros jamás habíamos aprobado ninguna colaboración conjunta. Además, en uno de los formularios de inscripción había rellenado un cargo específico: coordinador de proyectos de cooperación del Grupo Wang. A simple vista parecía un detalle insignificante, pero bastaba para que cualquiera creyera que actuaba con autorización oficial. Mi asistente preguntó: ¿quiere que enviemos una carta formal aclarando la situación? No, respondí. Enviar una carta sería como dar una bofetada a distancia. Sonaría fuerte, pero no sería lo suficientemente directo. Yo quería que perdiera la cara delante de todos. 2 días después se celebró un encuentro de intercambio profesional. El evento tenía lugar en el nuevo centro de exposiciones de la ciudad. Los organizadores eran la Asociación Zhenguan. Entre los asistentes había empresas, universidades y representantes de varias fundaciones. Lucía solía aparecer con frecuencia en este tipo de eventos. Hablaba bien, tenía buena imagen, y resultaba fácil verla como la cara visible de la universidad. Esta vez ella no estaba. Quien había acudido era Makoto. Cuando entré en el recinto, lo vi moviéndose de un lado a otro en la zona de exposiciones. Llevaba una acreditación colgada al cuello donde podía leerse: representante universitario. Vestía un traje, las mangas le quedaban un poco largas, la corbata estaba demasiado ajustada, y en el rostro llevaba esa expresión de seriedad cuidadosamente fabricada. Cuando me vio, se quedó rígido, sus pasos se detuvieron. Era evidente que no esperaba encontrarme allí, pero enseguida forzó una sonrisa y se acercó. CEO Wang, usted también ha venido. Su voz era baja. No esperaba encontrarme con usted aquí. Ignoré el saludo. Mi mirada se dirigió al panel del expositor que estaba detrás de él. En él aparecía el nombre de la universidad, y junto a él, los logotipos de 2 empresas. Una de ellas era precisamente una compañía en la que yo había invertido. Pregunté: ¿tú eres el responsable de este stand? Sus ojos vacilaron. Yo. Titubeó. Solo estoy ayudando. ¿Ayudando? Lo observé fijamente. ¿Y ayudando has acabado convertido en representante universitario? La sonrisa desapareció de su rostro. Justo en ese momento pasaban cerca 2 miembros de la asociación. Al escuchar mis palabras, redujeron la velocidad. Makoto bajó inmediatamente la voz. CEO Wang, ¿podríamos hablar en privado? Lo miré. ¿No te gusta tanto hablar por los demás? Mi tono era tranquilo. Ahora que se trata de ti, ¿prefieres hacerlo en privado? Su rostro se puso rojo de golpe. No era eso lo que quería decir. Se apresuró a explicarse. Solo me preocupa afectar la reputación de la profesora Lucía. Seguía llamándola profesora Lucía, como si mencionar ese título todavía pudiera protegerlo. No le presté más atención. Continué caminando hacia la zona principal del evento. Uno de los segmentos del encuentro consistía en presentaciones de proyectos. Varias organizaciones subirían al escenario para hablar de resultados y planes futuros. Makoto estaba programado como el tercer ponente. Su nombre aparecía claramente en el programa oficial: representante ejecutivo de proyecto universitario. Tomé asiento en la primera fila. A mi lado estaban el secretario general de la asociación y 2 directivos empresariales. Cuando el presentador anunció al tercer participante, Makoto subió al escenario, tomó el micrófono, respiró hondo, se inclinó en señal de saludo. Estimados profesores, distinguidos líderes, representantes empresariales, muy buenas tardes. Soy Makoto y vengo de... Pero antes de que pudiera terminar la frase, comenzaron los murmullos entre el público, porque el nombre del proyecto que acababa de anunciar era prácticamente idéntico al que Lucía había estado negociando anteriormente. Solo habían cambiado el subtítulo. Pasó a la segunda diapositiva de la presentación, y en el pie de página podía leerse claramente:
Exhibición conjunta, proyecto de cooperación del Grupo Wang. Capítulo 14. Escuché a uno de los directivos sentados a mi lado toser suavemente mientras giraba la cabeza para mirarme. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y levanté una mano hacia el moderador. Este se quedó desconcertado por un instante, pero aún así me acercó el micrófono. CEO Wang, ¿tiene alguna pregunta? Me puse de pie. Mi voz no era alta, pero sí lo bastante clara para que todo el auditorio la escuchara. Hay varios puntos que necesito confirmar. Hice una breve pausa. Primero, este proyecto recibió autorización oficial de nuestra empresa para utilizar el nombre de nuestro grupo como entidad colaboradora en esta exhibición conjunta. La expresión de Makoto cambió instantáneamente. Sus dedos se tensaron alrededor del micrófono. Sus labios perdieron el color. El moderador miró al secretario general de la asociación. Este también parecía sorprendido. Era evidente que no esperaba aquella situación. Continué. Segundo, el señor Ito indicó en su documentación de inscripción que ocupa el cargo de coordinador de proyectos de cooperación. Miré directamente al escenario. ¿Quién lo nombró para ese puesto? ¿Dónde está el documento oficial de nombramiento? El silencio se extendió por la sala con una rapidez asombrosa. Algunas personas comenzaron a revisar el programa del evento. Otras dirigieron su atención hacia Makoto. Su mirada vaciló. Aún así, forzó una sonrisa. CEO Wang. Quizás se trate de un error administrativo por parte de la organización. Su voz sonaba rígida. Yo solo soy un estudiante, ¿cómo podría? Entonces explica la tercera cuestión. Lo interrumpí. Contactaste con varias empresas utilizando el nombre de Lucía. Copiaste a responsables de nuestra compañía en los correos. Y escribiste literalmente, equipo de la profesora Lucía, ejecución a cargo del estudiante Ito. Lo observé fijamente. ¿Quién te autorizó a escribir eso? La nuez de Adán de Makoto se movió visiblemente. Abrió la boca para responder, pero descubrió que cualquier explicación podía volverse una contradicción. La estrategia que siempre había utilizado, mostrarse humilde y dócil, ya no servía en aquel escenario. El moderador parecía cada vez más incómodo. Intentó intervenir. CEO Wang, quizá haya algún malentendido. Tal vez podamos hablar de esto después del evento. Levanté una mano para detenerlo. Puede haber malentendidos. Mi tono permaneció tranquilo, pero incluso los malentendidos tienen una causa. Volví a mirar a Makoto. Makoto, ¿puedes explicarlo delante de todos? ¿Es cierto o no que utilizaste tu condición de compañero menor de Lucía para presentarte ante otros como el representante designado por la universidad? El rostro de Makoto se volvió completamente blanco. Instintivamente miró hacia una zona del público, como si estuviera buscando un salvavidas, buscando a alguien que lo ayudara, pero Lucía no estaba allí. Y no encontró la sombra detrás de la cual solía esconderse. Uno de los representantes empresariales frunció el ceño. CEO Wang, si esto es cierto, tendremos que reevaluar seriamente el riesgo de esta colaboración. Un representante de una fundación también tomó la palabra. No hay problema en que un estudiante participe o incluso suba al escenario. Su voz era firme, pero no puede hacer promesas externas utilizando autorizaciones que no existen. Makoto empezó a ponerse nervioso. Acercó el micrófono a sus labios. Su voz temblaba. Yo no hice ninguna promesa. Respiró agitadamente. Solo era responsable de la ejecución. Titubeó. Pensé que la profesora Lucía lo aprobaba por defecto. ¿Por defecto? Repetí lentamente. Saqué mi teléfono móvil. Abrí un correo electrónico. Y se lo entregué al secretario general que estaba a mi lado. Este es el correo de coordinación que enviaste. Lo observé. En él aparece la frase, exhibición conjunta con el grupo Wang. Mi voz permaneció serena. ¿La añadiste tú mismo? Hice una breve pausa. ¿O alguien te pidió que la añadieras? Capítulo 15. El secretario general apenas echó un vistazo al correo. Su expresión se ensombreció de inmediato. Cuando Makoto vio aquel cambio en su rostro, el pánico se hizo aún más evidente. Intentó volver a refugiarse en la misma explicación de siempre. La de las buenas intenciones. CEO Wang, de verdad que no tenía malas intenciones. Su voz empezó a temblar. Solo quería que el proyecto saliera mejor. Solo quería conseguir más recursos. Lo interrumpí. Los recursos no son algo que puedas tomar simplemente porque extiendas la mano. Permanecí de pie. Mi tono era sereno. Si quieres recursos, debes solicitarlos siguiendo el procedimiento adecuado. Si quieres una exhibición conjunta, necesitas una autorización real. Lo observé directamente, pero tú has utilizado el nombre de otras personas.
las relaciones de otras personas, y la posición de otras personas. Los ojos de Makoto comenzaron a enrojecerse. Aún así, intentó resistir. Yo también me esfuerzo mucho. Su voz sonaba cada vez más débil. Todos los días hago experimentos y redacto informes. Solo quería que la gente viera nuestros resultados. Nadie entre el público respondió. El esfuerzo es un requisito básico, no una licencia para quedar exento de responsabilidad. El moderador me lanzó una mirada. Era evidente que deseaba terminar cuanto antes aquella situación. Yo tampoco tenía intención de seguir presionando. Solo quería dejar una última cosa perfectamente clara para todos. A partir de hoy, cualquier exhibición conjunta relacionada con este proyecto y con nuestra empresa queda suspendida de inmediato. Mi voz resonó por toda la sala. Si la asociación o las empresas necesitan coordinación futura, deberán contactar directamente con el responsable designado oficialmente por nuestro grupo. Añadí, la lista actualizada se enviará después del evento. Cuando terminé de hablar, volví a sentarme. En la sala sonaron algunos aplausos dispersos. Duraron apenas unos segundos antes de apagarse. Aquellos aplausos no eran para mí. Eran la reacción de quienes esperaban que Makoto pudiera aclarar la situación. Pero Makoto seguía de pie en el escenario. Sujetaba el micrófono como si le hubieran arrancado toda la fuerza del cuerpo. No sabía si quedarse, ni sabía si marcharse. El moderador, incómodo, retomó la conducción del evento. Bien, entonces continuemos con la presentación del siguiente invitado. Cuando Makoto bajó del escenario, sus pasos eran inestables. Estuvo a punto de tropezar con los escalones. Avanzó hacia el pasillo intentando salir discretamente, pero dos miembros de la organización lo interceptaron. Le pidieron que acudiera a la oficina administrativa para complementar documentación. Al levantar la vista hacia mí, descubrí algo nuevo en sus ojos. Por primera vez no había sumisión, ni intentos de agradar, solo miedo y resentimiento. No respondí a su mirada. Simplemente me giré para continuar hablando de proyectos con los empresarios sentados a mi lado. Aquella escena no había sido más que eso, retirar de la mesa algo que la ensuciaba. Después de terminar la conferencia, muchas personas se acercaron a saludarme. Algunos se detenían unos segundos antes de marcharse. Uno de ellos preguntó, CEO Wang, ese estudiante de hace un momento, ¿no era el compañero menor de la profesora Lucía? Respondí, lo era. La otra persona comprendió inmediatamente. Ya veo, entiendo. Otro fue más directo. Ese tipo de persona es realmente despreciable. Si usted no hubiera estado aquí hoy, probablemente todos habríamos sido engañados. No respondí a ese comentario. Simplemente dije, en el futuro, todo debe hacerse siguiendo los procedimientos adecuados. Cuando salí del centro de convenciones, vi a Makoto al final del pasillo. Estaba junto a una ventana. Su rostro era grisáceo. Ni siquiera había recordado abrocharse la chaqueta del traje. Al verme acercar, pareció un animal acorralado. CEO Wang, su voz era ronca. ¿Por qué tenía que exponerme delante de tanta gente? Me detuve a un paso de distancia. Cuando utilizaste públicamente el nombre de mi grupo como si fuera tuyo, ¿no sentiste vergüenza? Se quedó sin palabras. Tras varios intentos fallidos, solo consiguió decir, pensé que usted no se tomaría esto tan en serio. Lo observé tranquilamente. No eres mi rival. Hice una pausa. Realmente no vale la pena que pierda el tiempo peleando contigo, pero cuando ocupas un lugar que no te corresponde, debes asumir las consecuencias. Apretó los dientes. ¿Y la profesora Lucía? Su voz se elevó ligeramente. Ella también me llevó a muchos eventos antes. ¿Acaso piensa hacerle lo mismo a ella? Su asunto se calcula por separado del tuyo. Respondí. Aquellas palabras cayeron sobre él como un cubo de agua helada. Por fin comprendió algo. Lucía tampoco podía protegerlo. Todavía parecía querer decir algo más, pero en ese momento alguien lo llamó desde atrás para que firmara unos documentos pendientes. Cuando se giró, descubrió una escena reveladora. Las personas que hacía apenas unas horas conversaban animadamente con él ya se habían alejado, como si temieran verse involucradas en sus problemas. Se quedó inmóvil, con los labios pálidos, y la mirada vacía durante un instante. Llegué al aparcamiento. Antes de subir al coche, mi asistente preguntó, CEO Wang, ¿debemos avanzar con el siguiente paso? Negué con la cabeza. No hace falta. A veces, para hacer caer a alguien desde una posición elevada, no es necesario usar la fuerza. Me acomodé en el asiento. Cerré los ojos unos segundos. Cuando una persona pierde la confianza de los demás, cualquier explicación termina sonando como una excusa. Capítulo 16. Después de lo ocurrido en el centro de exposiciones,
Mi teléfono permaneció en silencio durante 2 días. Al atardecer del tercer día, mi asistente me entregó un registro de visitas. CEO Wang. Hay una señora Lucía en la planta baja. Dice que quiere verlo. Ni siquiera levanté la cabeza. Déjala subir. Mi asistente dudó un instante. No tiene cita previa. Lo sé. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Déjala subir. 10 minutos después, Lucía apareció en la puerta de mi oficina. Vestía de forma sencilla. Una camisa blanca y una falda negra. Llevaba el cabello recogido y apenas parecía maquillada. Había adelgazado visiblemente. Las ojeras bajo sus ojos eran evidentes. Y aún así seguía manteniendo la cabeza alta. Se quedó de pie junto a la puerta. Esta vez no intentó intercambiar saludos ni cortesías. Entró, cerró la puerta, y se detuvo frente a mi escritorio. Jorge. Su voz estaba algo ronca. Quiero hablar contigo. No la invité a sentarse. Habla. Ella dejó el bolso sobre el respaldo de una silla. Entrelazó las manos. Las puntas de sus dedos estaban ligeramente blancas por la tensión. Sé que no quieres escuchar explicaciones. Respiró hondo. Y tampoco voy a explicarme. Levantó la vista. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Ya has decidido que no vas a darme ninguna oportunidad? La observé tranquilamente. La respuesta ya la conoces. Guardó silencio durante 2 segundos. Luego asintió. Aún así quiero escucharlo de tu boca. Cerré el expediente que tenía delante. Las oportunidades ya te las di. Sus labios se movieron ligeramente. ¿Y si estoy dispuesta a cambiar? No respondí inmediatamente. Ella pareció aferrarse a ese pequeño silencio. ¿Puedo cambiar? Su voz se volvió apresurada. De verdad puedo hacerlo. No volveré a tener contacto con Makoto. No lo llevaré a ningún evento. No permitiré que vuelva a aparecer entre nosotros. Respiró profundamente. Si crees que he hecho algo mal, haré exactamente lo que me pidas. Lo decía con absoluta seriedad, tan seria como alguien que presenta una propuesta de trabajo. La miré. ¿Y para qué dices todo esto ahora? Se quedó desconcertada. Por nosotros. Sonreí levemente. Y negué con la cabeza. Nosotros ya no existimos. Mi voz fue tranquila. Lo que tú quieres ahora es recuperar la vida que tenías antes. Sus ojos se enrojecieron. No quiero ser reemplazada. Levanté la vista hacia ella. Lo que siempre te ha importado eres tú misma. Aquellas palabras tocaron exactamente donde más le dolía. No es cierto. Negó de inmediato. Sí lo es. Respondí. Te acostumbraste a ser la señora Wang. Te acostumbraste a que todos te trataran con deferencia. Te acostumbraste a que te vieran como una figura importante. La observé. Y cuando perdiste todo eso, quisiste recuperarlo. Sus hombros temblaron ligeramente, pero también me arrepiento de verdad. Levantó la cabeza. Lo de los camarones. Su voz era cada vez más débil. Fue mi error. Por fin había llegado al punto central. Sin embargo, la forma en que reconocía su error seguía pareciendo la de alguien que intenta corregir una pequeña equivocación. Ignoré su arrepentimiento. Y pregunté, ¿de qué te arrepientes exactamente? Abrió la boca. Me arrepiento de que lo malinterpretaras. Hizo una pausa. Me arrepiento de no haber tenido en cuenta tus sentimientos. Me arrepiento de no haber pensado desde tu perspectiva aquella noche. La observé unos segundos. Sigue sin entender el verdadero problema. Ella se puso nerviosa. ¿Entonces cuál es? Su voz se elevó. ¿Qué quieres escuchar? Me levanté. Rodeé el escritorio y caminé hasta la ventana. ¿Tú crees que pelarle camarones a alguien no tiene importancia? Miré el paisaje exterior. ¿Crees que no tiene importancia que él hablara por ti? ¿Crees que no tiene importancia llevarlo a mis reuniones? Me giré lentamente. Siempre has pensado que mientras no hubiera besos ni sexo, no existía infidelidad. Y tampoco existía una línea cruzada. El rostro de Lucía fue perdiendo color poco a poco, hasta quedar completamente pálido. La miré directamente. Ese es precisamente el problema. Apretó los dientes. Entonces admito que no tuve criterio. Su voz tembló. ¿Eso sirve? Admitirlo es fácil, respondí. Lo difícil es comprenderlo cuando todavía disfrutas de privilegios y comodidad. Finalmente una lágrima cayó por su mejilla. La limpió de inmediato, tan rápido como si no quisiera que la viera. De verdad voy a cambiar. Su voz estaba quebrada. Mantendré las distancias con otros hombres. Marcaré límites claros. La observé sin emoción. ¿Y crees que porque cambies, yo debería volver atrás? Se quedó inmóvil. No quería decir eso. Se apresuró a corregirse. Solo, no quería que termináramos así. Pero ya hemos terminado así. Respondí. Ella levantó la cabeza. En sus ojos había confusión. Y también resistencia. Después de unos segundos preguntó, ¿ya hay otra mujer en tu vida?
Capítulo 17. No respondí. Ella se aferró inmediatamente a ese silencio. Si no respondes, es porque lo estás admitiendo. Su voz se volvió más aguda. Jorge, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el divorcio? ¿Y tú ya? La interrumpí. ¿Has venido aquí para hablar de ti o para interrogarme? Su rostro pasó del rojo al blanco y del blanco al verde. Después de un largo momento, respiró profundamente y se obligó a recuperar la calma. Está bien. Bajó la mirada. No preguntaré sobre eso. Volvió a levantar la cabeza. Solo quiero saber una cosa. ¿Todavía puedes darme una oportunidad? No rodeé el asunto. Respondí directamente. No. Sus labios temblaron. Fue como si hubiera recibido un golpe seco en el pecho. ¿Por qué? Su voz se quebró. Estuvimos casados durante 2 años. ¿Y puedes terminarlo todo así de fácil? Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Solo me equivoqué una vez. No te equivocaste una sola vez. Respondí. Ella se quedó inmóvil. Me acerqué al escritorio. Abrí un cajón y saqué varios documentos. Los coloqué delante de ella. El primero era una copia de la lista de asistentes de aquella cena. Su nombre aparecía claramente. Y también el de Makoto como acompañante. El segundo era un correo de modificación de colaboración enviado por su tutor. Ella estaba copiada. Makoto también. El contenido era breve. Responsable de coordinación sustituido. Motivo no especificado. El tercero era una captura del formulario de inscripción de Makoto para la exposición. En la casilla de cargo figuraba claramente el puesto que había utilizado. Lucía observó aquellos documentos. Poco a poco, la mirada de sus ojos comenzó a perder el enfoque. Su voz se volvió ronca. ¿Qué pretendes demostrarme con esto? Que no fue un incidente aislado. Respondí. Fue una cadena de acontecimientos. Ella levantó la cabeza. Había irritación en sus ojos. Las cosas que hizo Makoto no fueron órdenes mías. Lo sé. Respondí. Su expresión se relajó ligeramente, como si por fin hubiera encontrado un punto con el que defenderse. Entonces, ¿por qué me responsabilizas a mí? La miré. Porque se atrevió a actuar en tu nombre, y se atrevió porque percibió que se lo permitías. Se quedó rígida. No se lo permití. La respuesta salió de inmediato. Nunca le pedí que utilizara mi identidad para hacer esas cosas. Golpeé suavemente la mesa con los dedos. Entonces explícame algo. Mi voz permaneció tranquila. ¿Por qué permitiste que hablara por ti en aquella cena? ¿Por qué permitiste que permaneciera a tu lado protegiéndote? ¿Por qué no lo detuviste cuando vino a decirme cuánto te esforzabas y cuánto sufrías? Lucía se quedó sin palabras. Quiso explicarse, pero descubrió que cualquier explicación sonaba débil. Finalmente habló. En ese momento no pensé demasiado. La corregí de inmediato. Nunca piensas demasiado. Sus ojos se enrojecieron. Lo admito. Su voz temblaba. Admito que no pensé suficiente. Ahora sí lo he pensado. Y estoy dispuesta a cambiar. Alzó la voz. ¿Por qué sigues obligándome a esto? No te estoy obligando. Respondí. El camino lo elegiste tú. Ella levantó bruscamente la cabeza. ¿No me estás obligando? Su tono se llenó de resentimiento. Con una sola palabra puedes hacer que nadie quiera colaborar conmigo. Con una sola palabra puedes hacer que me cancelen en un foro. Con una sola palabra puedes hacer que todos me eviten. ¿Y todavía dices que no me estás obligando? No negué que tuviera la capacidad de hacerlo. Simplemente aclaré las cosas. Eso no es obligarte. La observé. Es la reacción natural que llega cuando pierdes una posición que antes te abría puertas. El rostro de Lucía se volvió aún más pálido. Y entonces comprendió algo. Lo que más dependía no era de mí como persona, sino de todos los caminos y oportunidades que mi posición le había proporcionado. Sus labios estaban blancos. Su voz descendió casi hasta convertirse en un susurro. Entonces, a partir de ahora, estaré únicamente de tu lado. La miré. ¿Alguna vez lo estuviste? Se quedó atónita. Continué. Aquella noche, durante la cena, yo estaba sentado frente a ti, mientras pelabas los camarones. Ni siquiera me miraste una sola vez. Después, cuando él me llamó para hablarme de lo cansada que estabas, tampoco te pareció extraño. Mi voz era tranquila, pero cada palabra era clara. Tú sabes perfectamente de qué lado estabas. Los ojos de Lucía temblaron, como si se viera obligada a revivir todas aquellas escenas. Su voz fue apenas audible. Pensé que no te importaba. Pensaste. Repetí. Siempre pensaste. Ella se mordió los labios. Las lágrimas caían cada vez con más fuerza. Y aún así seguía aferrándose a su orgullo. Ahora ya no lo pienso. Respiró profundamente. Te lo prometo aquí mismo. Jamás volveré a permitir que algo así ocurra en ninguna situación. Capítulo 18.
Sus lágrimas no me conmovieron. Volví a sentarme en la silla y la observé. Todo lo que estás diciendo se refiere al futuro. Ella asintió. Sí, al futuro. Pero yo no necesito tu futuro. Su rostro se tensó. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Su voz estaba cargada de llanto. Antes no eras así. Antes al menos me escuchabas hasta el final. La miré tranquilamente. Ya te escuché. Negó con la cabeza. No, ni siquiera me has escuchado. Sí te escuché. Respondí. Escuché que dices que vas a cambiar. Escuché que dices que aprenderás a respetar los límites. Escuché que te arrepientes. Escuché que no quieres ser reemplazada. Y escuché que no querías llegar hasta este punto. Hice una pausa. Mi voz se volvió aún más fría. Pero todas esas palabras aparecieron después de que lo perdiste todo. Su cuerpo se quedó inmóvil. Continué. No has venido porque de repente comprendieras dónde estuvo tu error. Has venido porque por fin comprendiste cuáles eran las consecuencias. La respiración de Lucía comenzó a temblar. Era como si alguien hubiera arrancado la máscara directamente de su rostro. Quiso responder. Quiso negarlo, pero no encontró ningún argumento sólido. Finalmente decidió jugar su última carta. Puedo encargarme de Makoto. Lo que hagas o no hagas con Makoto no tiene nada que ver conmigo. La interrumpí. No confundas tu desesperación actual con una solución real. Se quedó paralizada. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Casi gritó. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz? La observé. Mi tono seguía siendo tranquilo. Ya te he dejado en paz. Ella no entendió. Sus ojos estaban llenos de desconcierto. Señalé el acuerdo de divorcio. Los bienes se dividieron conforme a las reglas. No toqué nada de lo que está a tu nombre. Tu vida te pertenece. Y también te dejé conservar la dignidad que querías mantener. La miré fijamente. Si ahora me preguntas cuándo voy a dejarte en paz, es porque confundes la pérdida de recursos con que yo te esté atacando. Sus labios temblaban cada vez más. Y por primera vez, la rabia desapareció de sus ojos. Lo que apareció fue auténtico miedo. Finalmente comprendió algo. Lo que quería no era únicamente reconciliarse conmigo. Lo que realmente quería era que las puertas de la familia Wan volvieran a abrirse para ella. Y yo jamás volvería a abrirlas. Lucía permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Parecía una persona a la que le hubieran extraído toda la fuerza del cuerpo. Finalmente habló en voz baja. No es que nunca pensara que estaba mal. Bajó la mirada. Simplemente creí que tú me lo perdonarías. La observé. Por fin lo has dicho. Levantó la cabeza. Las lágrimas nublaban completamente su visión. De verdad sé que me equivoqué. Ya no seguí discutiendo sobre la palabra error. La llamé por su nombre. Lucía. Ella contuvo la respiración. Entonces terminé de decir aquello que había estado claro desde el principio. No cometiste un error una sola vez. Su cuerpo se tensó. El problema es que desde el principio nunca pensaste que aquello estuviera mal. Las últimas palabras cayeron entre nosotros. Y algo dentro de ella terminó de romperse. La expresión de sus ojos se hizo añicos. Abrió la boca. Quiso decir algo, pero al final solo dejó escapar una débil inhalación temblorosa. Parecía querer marcharse. Y al mismo tiempo era incapaz de aceptar la realidad. La punta de su zapato rozó la alfombra, como si aún dudara. Finalmente preguntó, entonces, ¿qué será de mí a partir de ahora? Su voz era tan baja que parecía haber enterrado el último resto de orgullo que le quedaba. Pulsé el intercomunicador. Acompáñenla a la salida. Mi asistente entró rápidamente. Se colocó junto a la puerta con educación. Lucía miró al asistente. Después me miró a mí. Su rostro estaba pálido, pero aún así enderezó la espalda, tomó su bolso, y caminó hacia la salida. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante, no se volvió. Su voz fue apenas un susurro. Jorge, hizo una pausa. ¿De verdad no vas a dejarme ni una sola posibilidad más? Capítulo 19. Después de que Lucía se marchara, guardé todos los documentos de la mesa en el cajón, no porque necesitara desahogarme emocionalmente, simplemente porque el asunto ya estaba resuelto. Mucha gente cree que la venganza siempre debe ir acompañada de una descarga emocional, pero no es así. Los verdaderos ajustes de cuentas suelen comenzar cuando la otra persona comprende que ya no formas parte de su vida. Esa sensación de vacío, de pérdida de apoyo, dura mucho más que cualquier discusión. Durante un tiempo, mi vida volvió a su ritmo habitual. Reuniones, viajes de negocios, desarrollo de proyectos. Todo siguió el curso previsto. De vez en cuando mi asistente me informaba de algunas noticias periféricas. Yo escuchaba, y no hacía comentarios. Por el lado de Makoto, pronto dejó de haber novedades. Las listas de eventos en las que antes conseguía colarse empezaron a cambiar con frecuencia.
Las respuestas a sus correos se hicieron más lentas. Las invitaciones para colaborar quedaron suspendidas. Intentó reaparecer bajo nuevas etiquetas: representante estudiantil, asistente de proyecto, coordinador académico. Nadie volvió a prestarle atención, no porque yo me dedicara a hablar mal de él, sino porque, después de haber sido desenmascarado públicamente, todos comprendieron una cosa: era una persona sin principios. Y para muchos círculos profesionales, ese es un defecto mortal. Más adelante escuché que abandonó su equipo original. La explicación oficial fue: cambio de dirección en su desarrollo profesional. Nadie se preocupó por averiguar a dónde fue. En cuanto a Lucía, el silencio fue aún mayor. No volvió a buscarme. Era inteligente. Sabía que insistir solo la haría sentirse más humillada. Comenzó a intentar reconstruir su vida, apoyándose en los títulos, la experiencia y las relaciones que realmente le pertenecían. Y capacidad no le faltaba. El problema era que, después de perder ciertos apoyos, esa capacidad necesitaba tiempo para transformarse nuevamente en resultados. La verdadera dificultad era otra. Se había acostumbrado a que otros la impulsaran, y ahora ya nadie lo hacía. Tenía que esperar turnos, tenía que competir, tenía que empezar desde una posición mucho más normal. Para ella, esa diferencia era más difícil de aceptar que un rechazo directo. A veces coincidíamos en eventos públicos, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, lo suficiente para vernos, pero sin llegar a interactuar. Parecía más tranquila que antes, más contenida, más cuidadosa al hablar, como si finalmente hubiera comprendido que muchas de las ventajas que consideraba naturales nunca habían sido realmente suyas. Cuando me miraba, ya no había emociones visibles, solo una distancia absoluta. Finalmente había entendido que yo no iba a volver, y yo tampoco volví a mirarla. No me apresuré a llenar el espacio que quedó vacío en mi vida. No necesitaba iniciar una nueva relación para demostrar nada, pero la vida sigue avanzando. Durante una cena de negocios conocí a Ana. Era la responsable jurídica de una empresa asociada. Tenía poco más de 30 años. Hablaba de forma directa. No intentaba acercarse deliberadamente. Tampoco evitaba el contacto. Nos sentamos en la misma mesa. Durante toda la velada solo habló de trabajo. Ni una sola pregunta personal. Cuando terminó la cena, se levantó. Me saludó con una ligera inclinación de cabeza, y se marchó sin añadir una sola palabra innecesaria. Al día siguiente, envió toda la documentación requerida a través de los canales oficiales de la empresa, sin saludos innecesarios, sin mensajes personales. Aquella actitud me resultó agradable, especialmente por el sentido de los límites que demostraba. Las siguientes veces que coincidimos fueron igual de simples: hablar de asuntos profesionales, terminar, marcharse cada uno por su lado. Una noche, después de una reunión que terminó tarde, preguntó casualmente: ¿te apetece cenar algo rápido? Aquí abajo mismo. Su tono era natural, sin insinuaciones, sin segundas intenciones evidentes. Acepté. Durante la comida no intentó averiguar nada sobre mi pasado. Tampoco evitó el tema de forma artificial. Simplemente comentó: trabajar contigo es muy cómodo. Respondí: tú tienes un excelente sentido de los límites. Ella sonrió levemente. ¿Acaso eso no es lo mínimo que debería tener cualquier persona? Más adelante comenzamos a salir de forma formal. No hubo una etapa de ambigüedad, ni juegos emocionales, ni idas y venidas. Ella sabía exactamente qué necesitaba yo, y yo sabía exactamente qué podía ofrecer ella. Si era adecuado, continuábamos. Si dejaba de serlo, terminábamos. Era una relación que me resultaba cómoda, no porque Ana fuera mejor que Lucía, sino porque, desde el primer día, supo mantenerse en el lugar que le correspondía. Y cuando el tiempo sigue avanzando, las cosas terminan asentándose por sí solas. Capítulo 20. Dejé de escuchar noticias sobre Lucía, y también dejé de oír el nombre de Makoto. De vez en cuando alguien los mencionaba de pasada. La que antes era la señora Wang parece que ahora está trabajando en proyectos por su cuenta. Yo simplemente respondía: las relaciones que pertenecen al pasado no necesitan ser juzgadas una y otra vez. Ya han perdido su vigencia. Una noche regresé a casa. La cocina estaba impecablemente ordenada. Ana se encontraba junto a la encimera. Colocaba los camarones ya preparados en un plato con movimientos ágiles y precisos. No llevaba guantes. Las cáscaras se desprendían enteras. Su técnica era sencilla, sin gestos exagerados, sin intención de llamar la atención. Depositó los camarones en la sartén. Después giró la cabeza para mirarme. ¿Quieres un poco? Cómetelos tú. Respondí. Ella asintió, y no insistió.
Durante todo el proceso no se acercó a mí, tampoco intentó poner automáticamente la comida delante de mí, simplemente estaba ocupándose de sus propios asuntos, y fue entonces cuando comprendí algo. Aquella llamada obsesión por la limpieza nunca había consistido en rechazar la cercanía, consistía en rechazar el desorden, rechazar la ambigüedad, rechazar a quienes cruzan los límites mientras fingen inocencia. Me senté junto a la mesa del comedor. Observé cómo servía los platos. La iluminación era limpia, los aromas eran claros, y en ese instante tuve absoluta certeza de una cosa: las personas que no saben respetar los límites no merecen permanecer a mi lado.